Y Profe, les decía que el ejercicio del punto 9 pues lo omití, lo borré, porque es un poco, digamos, avanzado. Hay que tener en cuenta varios conceptos de causación, conceptos de pago, artículo 115, en fin, es algo que hay que explicar bien y pues vamos a dejarlo para más adelante. Es el primer taller, por eso yo les vuelvo a enviar el taller omitiendo ese punto y aquí pues ya lo eliminé, ¿ok? Entonces del 9 pasamos al 10 enseguida. Yo sé que estamos hablando del impuesto de industria y comercio, a su vez el impuesto de la sobretasa bomberil, avisos y tableros, pues ya son varios impuestos juntos que después si tenemos la oportunidad, pues los revisamos. Por ahora, dejémoslo entonces así omitido, ¿ok? Nos vamos al punto número 10, ¿sí? Y el punto número 10 nos habla sobre una renta presuntiva, ¿sí? ¿Qué es la renta presuntiva? Es dentro de la declaración de renta, nosotros declaramos por la depuración que se da entre los ingresos, costos, ingresos, costos y gastos, ¿ok? Supongamos unos valores X para dejar un poco claro este concepto. Supongamos que si esa empresa obtuvo un ingreso de 1.000.000 de pesos, vuelvo y digo, es un supuesto, no tiene nada que ver con el ejercicio, ¿sí? Tuvo gastos por 600.000, tuvo gastos por 100.000, quiere decir que la empresa tuvo una utilidad, ¿sí? Que en materia tributaria se conoce como renta líquida gravable, renta líquida gravable. ¿Y qué es la utilidad o la renta líquida gravable? Es la base por el cual aplico el impuesto de renta, ¿ok? Entonces, si me gané 1.000.000, pero me gasté 600 en costos y me gasté 100 en gastos, quiere decir que mi utilidad o la renta líquida gravable, que es lo mismo, pero en materia fiscal se conoce así, es de 300.000 pesos, ¿cierto? Sobre esa utilidad, sobre esa renta líquida gravable, aplico la tarifa del impuesto, que es del 33%, ¿cierto? 33%. Quiere decir que la empresa terminaría pagando un impuesto del 33% de la utilidad. En este caso, de 99.000 pesos. ¿Ok? Hasta ahí, todo claro, ¿no? sí, profe, Listo. clear. Ahora, vale. Hasta ahí todo claro, todo bien. ¿Qué pasa entonces y en dónde vinculamos este concepto de renta presuntiva con esto que les estoy diciendo? Esta es la depuración ordinaria, ¿sí? ¿Qué pasa si aquí no nos da utilidad, sino que nos da pérdida? Supongamos que los gastos son de 400.000.000 de pesos, ¿ok? Es decir, 400.000.000 de pesos, es decir, que los ingresos suman 1.000.000 y los costos y gastos 1.000.000. Es decir, que no hay ni utilidad ni hay pérdida, no hay nada, ¿ok? Cuando esto sucede en una declaración de renta, se debe comparar esa renta líquida gravable o esa utilidad con una renta denominada la renta presuntiva, ¿ok? La renta presuntiva. ¿En qué consiste la renta presuntiva? Miren que la palabra presuntiva es de presunta, presunto. Se presume que el contribuyente tiene una utilidad derivada de su patrimonio, ¿ok? La renta líquida o la renta presuntiva, perdón, se calcula con un porcentaje del patrimonio líquido del contribuyente. Quiere decir que yo voy a pagar impuestos. Si no pago por renta líquida, pago por renta presuntiva. Ejemplo, el contribuyente tiene activos. Y dentro de esos activos les estoy hablando, bueno, hablando de una empresa, les estoy hablando de efectivo, inventario, propiedad, planta y equipo, terreno, maquinaria, construcción, en fin. Si tiene sus activos por 120.000.000 de pesos, por dar un ejemplo. Pero esa empresa tiene deudas conocidas como pasivos por 100.000.000 de pesos.
Es decir, la empresa debe 100 millones de pesos, tiene activos por 100, pues por 120, ¿ok? Quiere decir que tiene un patrimonio, ¿cierto? Líquido, patrimonio, igual a ¿cuánto? A la diferencia de activos menos pasivos. Sabemos que patrimonio es igual a activo menos pasivo. Es decir, que el patrimonio de la empresa es de 20 millones de pesos. ¿Qué dice la DIAN? ¿Qué dice el Estado? Que se presume el contribuyente tuvo un rendimiento o una utilidad por ese patrimonio líquido que tiene. Igual, equivalente en este año es el 1.5%. Equivalente al 1.5%. ¿Ok? En el año 2018 era el 2.5% y antes del año 2018 estaba en el 3%. Le estoy hablando de hoy en la actualidad. 2019-2020, el patrimonio líquido es la renta presuntiva es del 1.5%. ¿Ok? Entonces, la renta presuntiva es del 1% de ese patrimonio líquido. Quiere decir que esta se convierte en mi nueva base para liquidar impuesto de renta. ¿Ok? Como aquí la renta fue cero, me voy a la renta presuntiva y escojo siempre eh, la menor de los dos, siempre y cuando no sea inferior a la renta presuntiva. ¿Ok? Es decir, que estos 300.000 pesos se convierte en mi base para aplicar ese impuesto de renta del 33% y para determinar el impuesto de renta. ¿Ok? Un segundito. Entonces aquí aplico ese 33% y identifico que mi impuesto de renta será de y coincidencia, nos dio lo mismo ahorita, de 900.000 pesos. ¿Ok? 99.000 pesos, perdón. Aquí, como no tuve una renta líquida agravable, me voy a la renta presuntiva. ¿Okay? Hay dos rentas, una que el Estado asume o presume se obtuvo y otra que efectivamente se da de acuerdo a la depuración de los ingresos, costos y gastos. ¿Me expliqué ahí con el tema de la renta presuntiva? Preguntas. Profe, uno cancelaría los 300.000 pesos, los 99.000 pesos. 99. La renta presuntiva es la base por el cual aplicas la tarifa. Cancelarías 99.000 pesos, que sería el 33% de los 300.000. Gracias, profe. ¿Listo? ¿Cuál es el porcentaje de la renta presuntiva? El porcentaje depende del año. Para el año 2016, desde el año 2017 hacia atrás, era el 3%. Para el año 2018 era el 2.5% y para el año 2019, 2020, para el año 2019, 1.5%, que es el que estoy aplicando ahora. La idea es que en los años siguientes esta renta presuntiva desaparezca, pero hasta el momento se encuentra vigente. ¿Okay? Entonces, depende del año, se aplica una tarifa que va del 3% al 1.5% y pues llegará a ser completamente cero. La renta presuntiva va a desaparecer en los próximos años, o eso es lo que indica como tal el Estado. ¿Ok? Entonces, ya yo aquí les estoy dando la renta presuntiva. Es decir, que todo esto que hicimos acá pues fue simplemente un ejemplo para que a ustedes les quedara claro, pero no tenemos que calcularlas porque ya yo se las estoy dando. Les digo que la renta presuntiva es de 27 millones de pesos. ¿Sí? Cuando estemos elaborando nuestra declaración de renta, pues tenemos que comparar la renta líquida que va a salir de la depuración de ingresos, costos y gastos con esta renta presuntiva que ya yo les estoy dando y pues ahí miraremos cuál de las dos vamos a tomar, ¿ok? Simplemente les quería explicar un poco a qué hace referencia, pero aquí en este punto no tenemos que hacer absolutamente nada, ¿ok? Es un punto que dejamos para el momento de elaborar la declaración de renta. Listo. Ok, listo. Nos vamos entonces al punto número 11. El punto número 11 dice lo siguiente, ¿sí? A la empresa o al contador, al revisor, a quien sea, se le olvidó registrar la venta de un local comercial. La empresa vendió un local comercial. ¿Por cuánto lo vendió? Ahí aparece que la venta fue de 220 millones de pesos, ¿ok?
Entonces, colocamos ahí venta del activo, venta del local comercial, el día, ¿qué día se vendió? 1 de abril, 1 de abril del 2018. Listo. Se vendió el 1 de abril del 2018. ¿Sí? ¿Cuánto recibí por la venta? 220 millones de pesos. ¿Sí? 220 millones de pesos. ¿Ok? Seguimos leyendo el ejercicio. Nos dice que el local se declaró, es decir, en la declaración del año anterior, se había colocado 80 millones de pesos como costo de ese activo. ¿Ok? Y el impuesto predial, a su vez, nos dice que el bien vale 100 millones de pesos. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos un bien inmueble, una casa, una bodega, un apartamento, en fin, existen diferentes tipos de costos. ¿Cuál es el costo? Lo que yo pago por el bien. ¿Sí? Pero esos bienes inmuebles reciben un valor diferente por parte de Agustín Codazzi, que es la entidad que se encarga de evaluar como tal el valor de los predios. ¿Qué me dice el Agustín Codazzi? La entidad especial para, digamos, evaluar los catastros de los bienes inmuebles. El bien tiene un costo de 100 millones de pesos, ¿ok? Sobre esos 100 millones de pesos es por el monto por el cual me cobran a mí el impuesto predial unificado, que es el impuesto que pagan los predios aquí en Colombia, ¿ok? Entonces, si ante Agustín Codazzi tiene un costo de 100 millones de pesos, ese será mi valor para el pago del impuesto predial. Sin embargo, ese bien se declaró, es decir, en la declaración del año anterior, se reportó por 80 millones de pesos. ¿Ok? Entonces, miren lo que vamos a ir armando, digamos, vamos a ir armando aquí la dinámica. ¿Ok? Entonces, el costo del activo sería, el primero sería el declarado. Declaración año anterior. ¿Sí? Cuando elaboré la declaración del año anterior, coloqué que el activo costaba 80 millones de pesos. ¿Sí? Pero Agustín Codazzi me dice que el costo del avalúo catastral, ¿sí? El costo, según Agustín Codazzi, según la entidad del Estado, está en 100 millones de pesos. ¿Ok? El año anterior, pues el previo había sido catalogado por 75 millones de pesos. Ese valor, pues, no nos interesaría ahora. ¿Sí? Listo. Entonces, teniendo en cuenta esta información, lo que yo debo identificar primeramente es cuál es el costo como tal de ese activo. ¿Sí? ¿Cuál voy a tomar yo? ¿O cuál me conviene más tomar? Es la pregunta. Si el costo de lo declarado el año anterior, que es 80, o el costo del avalúo catastral. Recuerden que estoy vendiendo en 220 y tengo dos costos. Por un lado, el costo del avalúo y por otro lado, el costo de la declaración de renta del año anterior. ¿En qué me afecta tomar un costo o no? Si yo tomo el costo de 80 millones de pesos, pues la utilidad será de 140. Si tomo el costo del avalúo catastral, pues la utilidad será de 120 millones de pesos. ¿Qué me conviene más? ¿Mostrar una utilidad de 140 o mostrar una utilidad de 120? ¿Qué creen ustedes? Profe, pues es complicado. Si uno demuestra una utilidad de 120 millones, pues no le toca pagar tanto impuesto, ¿no? Exacto, a menor utilidad, pues menor impuesto de renta, menor impuesto habría que cancelar, ¿no? Entonces, al contribuyente, obviamente le conviene que el costo de ese bien sea mucho mayor, ¿sí? ¿Para qué? Para poder descontar o para poder tener una menor utilidad y pagar menos impuestos.
Recuerden que el impuesto se paga es por la ganancia como tal obtenida, ¿ok? Entonces declaré 80, pero el avalúo catastral me dice que son 100, pues me conviene más tomar el avalúo catastral al momento de la venta y por lo tanto la utilidad sería de 100, 220 menos 100, 120 millones de pesos, ¿ok? Debemos de tener en cuenta algo, y es, ¿cuándo se vendió el activo? El 1 de abril del 2018. 1 de abril del 2018. ¿Sí? ¿Cuándo se compró el activo? El activo se compró, vamos a verlo aquí, si nos dicen en la fecha, mírenlo aquí, el local comercial, fue adquirido en el año 2016, 1 de enero del 2016. Según el artículo 300, que una vez analizamos, ¿cómo debo reconocer esta utilidad? Teniendo en cuenta que compré el bien el 1 de enero del 2016, ¿sí? ¿Recuerdan ahí algo de que si el activo tenía una posesión menor a 2 años, tenía un tratamiento, o si el activo tenía un tiempo de posesión mayor a 2 años, tenía otro tratamiento? ¿Recuerdan algo así? Si compré en el 2016, pues los 2 años se cumplieron en enero del 2018. Vendí en abril. El activo tenía más o menos de 2 años. Pues el activo tenía de posesión más de 2 años. Por lo tanto, si el activo tiene de posesión más de 2 años, voy a reconocer el ingreso como un ingreso por ganancia ocasional. Creo que no se graba. Profe, pero no es al revés. Es al revés. ¿Qué es al revés? No, ya me di cuenta. Ya. Así es aquí, lo reconozco como una ganancia ocasional y si es aquí como un ingreso ordinario. ¿Así es? Sí, sí, así es, profe. ¿O estamos al revés? No, me equivoqué, yo no había debido. Sí, así es, ¿ok? Por lo tanto, este ingreso que estoy teniendo de 120 lo voy a reconocer como una ganancia ocasional. Es un ingreso por ganancia ocasional que debo tener en cuenta al momento de la declaración. ¿Qué beneficio me da llevarlo como ganancia ocasional? ¿Quién recuerda esa parte? Es decir, ¿por qué no lo llevo como un ingreso ordinario? Porque lo llevo como Pagar un ganancia. impuesto más bajo, del 10%, si no estoy mal, profe. Exactamente, porque la ganancia ocasional me da una tarifa del 10%, mientras que, ganancia ocasional, mientras que el impuesto ordinario me genera un pago de impuesto del 33%. Si lo llevo a números así, folclóricamente, este me daría un impuesto a pagar de 12 millones y el ingreso ordinario me daría un impuesto a pagar de 39.600.000. Obviamente, nadie quiere pagar tanto impuesto. Por lo tanto, es más rentable reconocerlo como una ganancia ocasional porque estoy pagando mucho menos. Pago 12 en vez de 39. ¿Sí? Entonces, en este punto, pues ya identificamos que hay una ganancia ocasional de 120 millones de pesos. ¿Ok? Listo. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Ya nos faltan unos pequeños puntos para terminar. Faltan como unos 6 nada más. No se ven tan pequeños, profe, pero vamos bien. Listo, Profe, pues. no de caña, que eso es malo. ¿Cómo? Que no le baje la moral a uno, profe. ¿Por qué? No, ya estamos terminando, eso es rapidito. Listo, seguimos con los gastos extraordinarios. ¿Sí? Dice que los gastos extraordinarios corresponden a retenciones en las fuentes asumidas. Esperen un segundo, muchachos. Listo. Ok, entonces los gastos ordinarios corresponden a retenciones en las fuentes asumidas. Vamos aquí al balance de prueba. Identificamos cuál es ese gasto extraordinario. Gasto extraordinario, por aquí está.
Gasto extraordinario. $18 millones. Gasto extraordinario, $18 millones. Ok, entonces. ¿Qué pasa? Dentro de ese gasto se cancelaron $18 millones. Pero la norma me dice, o bueno, el ejercicio me dice que todo el gasto extraordinario, no sé que había un porcentaje, pero no, el gasto extraordinario corresponde todo a retenciones en las fuentes asumidas. ¿Qué es una retención en la fuente asumida? Nosotros hablamos de retención en la fuente en su momento, pues no sé si de pronto el tema quedó muy claro cuando tocamos eso, donde hablábamos de las compras, ¿sí? De aplicar retención en la fuente, de no aplicar retención en la fuente, en fin, les explicaba un poco sobre eso. La retención en la fuente es una obligación legal, ¿okay? Que todo comprador debe aplicar al vendedor al momento de hacer un pago o una operación de compra y venta. Este asiento lo que me está diciendo es que la empresa asumió las retenciones sencillamente porque no se las aplicó a la otra persona. Como esto es un deber, la DIAN castiga cuando tú no aplicas retención en la fuente de la otra persona. Cuando tú como comprador no aplicas retención al vendedor, la DIAN te castiga. Es decir, te toca asumir la retención y aparte de eso te dice que, según el artículo 107 del Estatuto Tributario, artículo 107 del Estatuto Tributario, que ya lo tocamos también por arriba, denominado expensas necesarias, nos dice que ese gasto no puede ser deducible de renta sencillamente porque no tenías por qué haberlo gastado. Es decir, si no hubieras asumido la retención en la fuente por el no cobro al vendedor, pues no hubieras incurrido en estos $18 millones. Entonces, como incurriste en los $18 millones por por haber omitido el cobro de una retención en la fuente, pues la DIAN dice que no es deducible. Es decir, te castigan. Te gastaste $18 millones, pero por no haber cumplido el deber de aplicarle un impuesto al vendedor. Como eso lo hiciste, ¿sí? Incumpliendo la normatividad, la asumes. Es decir, se la pagas a la DIAN, se la pagas al Estado, pero no te la podemos descontar de la declaración de renta. ¿Ok? Entonces, los gastos extraordinarios, si corresponden a retenciones en la fuente asumidas, no las puedo descontar. Me gasté 18, pero ¿cuánto pasa la declaración? 0, no pasa nada. Entonces, en el punto número 12, que se va a convertir en el 11 ahora que ajuste los numerales por el 9 que eliminamos, nos dice que el total de los gastos asumidos, de los gastos extraordinarios, corresponden a retenciones asumidas. Es decir, la DIAN me castiga por no haberle aplicado retención en la fuente a esa empresa en su momento y no me permite descontar ese gasto. Lo pago, pero no lo descuento. ¿Ok? ¿Dudas ahí, muchachos? Es que esta figura de retención en la fuente, ustedes no la han visto mucho porque ya corresponde más que todo a un concepto contable, ¿sí? Pues identificar, no, si es el 12, Tatiana, lo que pasa es que ahora que arregle los numerales porque eliminé el número 9 del impuesto de industria y comercio, pues va a quedar siendo el 11, ¿sí? Mira que aquí, del 8 pues saltamos al 10. Entonces, si lo arreglo, este sería el 9, este sería el 10, que acabamos de hacer sería el O 11. sea que dice Dime. eh, cuando dice retención de la fuente asumida, quiere decir que no, que es descontable todo el valor, No es descontable, que no es descontable. no es descontable de renta, no es descontable de renta. Ojo, ¿sí? O sea, acá hace referencia a la retención asumida, amigos.
La empresa compró, pongamos, ¿sí? Para explicarles un poco. La empresa de nosotros, la que estamos aplicando, compró, ¿sí? Quiere decir que hay otra empresa que vendió. Aparece el comprador y el vendedor, ¿ok? El comprador compra mercancía a su vendedor. ¿Qué reconoce el vendedor? Un ingreso por venta, pongamos 20 millones, ingreso por venta 20 millones, y reconoce el banco la consignación que le hacen por 20 millones de pesos. ¿Qué hace el comprador? ¿Qué creen ustedes que hace el comprador? Pues basándonos en un asiento simple, el comprador lo que hace es paga, ¿cierto? Paga del banco los 20 millones, paga del banco los 20 millones y reconoce el inventario que está comprando por los mismos 20 millones de pesos. Ese sería el asiento normal, ¿ok? Pero hay una obligación legal y es que la DIAN dice que en estas operaciones de compra y venta se debe cobrar una retención en la fuente. ¿Qué es la retención en la fuente? Es un anticipo del impuesto de renta. Es decir, en su momento que la DIAN no puede esperar recaudar el impuesto de renta de forma anual, sino que lo hace de forma mensual mediante la aplicación de esa figura llamada retención en la fuente. Es decir, aquí esta persona, este comprador, debe aplicarle esa retención en la fuente. Es decir, debe descontarle en la fuente, debe descontarle el 2.5% al vendedor. De lo que le va a pagar, él le dice, señor vendedor, te voy a comprar 20 millones de pesos, pero te debo hacer una retención en la fuente igual a el 2.5% del monto de la operación. ¿Ok? Es decir, le debes retener 500.000 pesos. ¿Qué hace el comprador? Ya no le paga 20 millones, le termina pagando 19 millones 500 porque 500.000 pesos se los va a pagar a la DIAN. Es decir, él termina pagando los mismos 20, mírenlo aquí. Solamente que le paga 19 al comprador, al vendedor, y 500 se van para la DIAN. Si este señor no hace esta operación, tiene que asumir la retención. Y como asume la retención, es un gasto para él, porque esto en sí, ¿quién lo está pagando? No lo estoy pagando yo como comprador, lo está pagando el vendedor porque se lo desconté. El vendedor tenía que recibir 20, pero está recibiendo 19 millones 500 ahora. ¿Ok? Porque 500 se van para la DIAN. Entonces, si yo no aplico este impuesto o este anticipo mejor de impuesto, la DIAN me sanciona y me dice que la asumes. Y como la asumes, te convierte en un gasto. Porque no tenías que pagarla tú, tienes que pagarle el vendedor. Y como la estás pagando tú, la asumes, pero no la puedes llevar como descontable en la declaración de renta. ¿Ok? En este tercero, pues miren que hay 18 millones de pesos de retenciones asumidas, que como no las apliqué en su momento, pues no las puedo descontar en mi declaración de renta. ¿Ok? Sí, chicos, preguntas hasta el momento. Miren, se va a cortar ya en 3 minutos. No sé si tienen alguna duda. No, No, profe. profe. O ahí más o menos, que este tema, ajá, hay que profundizarlo un poquito más. Ahí va, ¿Cómo? ahí va todo. Profe, Vamos, dime. porque no nos suministra los videos para ir practicando. Los videos, claro. Yo se Sí, los pero mando. creo, bueno, yo no listo, voy a esperar. Sí, claro, los videos se los monto y les mando. Yo no les mandé el video pasado, no. No, profe. Listo, tengo que montarlo entonces. Yo lo monto en YouTube y se los paso. Lo que pasa es que el video de la primera clase, de la clase, bueno, de la clase anterior,
Quedó en el computador que está molestando, que se me dañó. Este es otro. Entonces, bueno, voy a ver si lo logro prender, sacar el video y montarlo en YouTube, ¿vale? Y les mando el link y ustedes lo revisan ahí para que Bueno, listo, vayan profe, repasando. y sobre lo del parcial. Sobre lo del parcial, bueno, yo les mandé 2 talleres, ustedes los vieron, ¿no? ¿Sí vieron los 2 talleres que les mandé? Sí, profe, pero eso está de que para el sábado. Bueno, por eso. Déjelo para el Está breve. lunes. Para el lunes. Sí, profe, para el lunes. Pero si eso está breve, muchachos. Eso Porque está breve. imagínese, usted sabe que Pero estamos en parciales y estamos en parciales, sí. Entonces, si Bueno, nos da el tiempo el sábado y domingo, pues nos ayudaría bastante. ajá, porque usted sabe que estamos en parcial y nos queda pesadito pues hacer bueno, entonces vamos a dejarlo para porque el nos domingo. tocan otras materias. El domingo Hasta las 12 hasta, de la noche. hasta las 12 de la noche me lo mandan y yo tengo el lunes para revisarlo, ¿ok? Y el parcial lo hacemos la otra semana, tranquilo. La semana que viene, ahí Además hacemos- arriba, para mayo. no, la que viene ahora, la que viene el próximo lunes. Profe, ¿cuál? Esta es la que sigue. Sí, el Listo, lunes que profe. viene. El lunes que viene hacemos un parcial ahí. Ya tengo en mente de cómo lo vamos a hacer. Pues básicamente es basados en la deducción de gastos. Básicamente lo que hemos hablado aquí, yo voy a mandar los videos para que repasen con eso, ¿vale? Muchachos, nos queda 1 minuto, entonces dejemos hasta ahí. El próximo lunes más arriba terminamos los ejercicios Listo, profe. para que pues no saturarlos tampoco. Nos hacen falta solamente 3 puntos y ya empezamos a armar la declaración de renta, ¿vale? Pues quedamos pendientes, yo les envío esto hasta donde va y después pues se los envío otra vez con los videos para que vayan repasando, ¿vale? Listo, profe. Listo, profe. No sé nomás, nos vemos muchachos, que les vaya bien, Hasta antes de luego, que se profe, corte. gracias. Chao. Todo, bendiciones. Igualmente. Chao, chao, Caro, Kevin. Chao, profe, se cuida. Nos vemos igualmente.